Bueno, ¿cómo están? Aquí Jorge Dader Díaz, su docente. Hace mucho tiempo tenía esta idea de empezar a trabajar con otras herramientas y, como les dije, voy a utilizar todos los recursos que tengo a disposición para acompañarlos en este proceso. La idea de los audios, en principio no sé cómo llamarlo, no sé si es un apunte, si es un programa de radio, no sé si es un podcast en MP3, pero lo vamos a hacer igual, no me importa cómo lo llamemos, sí que de todo esto puedan sacar algún elemento, y con que sea un elemento que les ayude, para mí la función está cumplida. Y fundamentalmente para la gente de interior que estuvimos trabajando en algún momento en las jornadas y que, bueno, no pudimos dar la continuidad que sí tenemos en Capital Federal. Para aquellas personas que no han pasado por el perfeccionamiento, no importa, también con que saquen un elemento, creo que les puede servir en todo este proceso, así que allá vamos. Bien, vamos a ir con esa primera palabra, y aquí les pido a aquellos que han cursado conmigo que también vuelvan un poquito para atrás, porque a veces cuando seguimos trabajando y va pasando el tiempo y nos metemos en otros contenidos, se pierde aquello que hicimos en los 2 primeros meses de curso, y a veces uno nota que no estamos bien afilados en función del objetivo que tenemos. La primera palabra es la empatía, y vuelvo a algo que creo que todos compartimos cuando se pone un aviso de búsqueda, se busca una PM. Lo que estoy diciendo es que me está faltando algo. La persona que me entrevista está teniendo una necesidad, ese laboratorio está teniendo una necesidad, quieren cubrir una determinada zona para lanzar una determinada línea, están evaluando entre muchas opciones de candidatos y posiblemente aquella opción que se adapte más a lo que se está requiriendo sea la opción que consiga, sea la persona que consiga la posición. Puede haber otros factores que influyen, ya lo sabemos, pero en líneas generales un aviso de búsqueda implica cubrir una vacante, implica cubrir necesidades que está teniendo la compañía. Y la empatía es vital porque empiezan a cambiar nuestras respuestas. Si yo ante una pregunta como por ejemplo, ¿por qué debería contratarte?, hablo de lo que me está pasando a mí, que no está ni mal ni bien, ejemplo, tengo necesidad de conseguir este trabajo, o bien, siempre quise hacer esto. Podría ser también, soy una persona que ama la venta y quiero trabajar de esto. Estoy hablando de mí y no estoy hablando de ese entrevistador. Y lo mejor que nos puede pasar es que luego de responder la persona que está enfrente diga, wow, me encantó este candidato. Después pueden pasar un montón de cosas, tal vez en este proceso por X motivo yo no ingreso, pero eventualmente en el tercero, cuarto, quinto proceso empiezan a abrirse las puertas y llego a mi objetivo. Y la empatía es vital. No es lo mismo responder, como decíamos antes, que mostrarle a ese entrevistador qué es lo que yo le puedo aportar. Entonces van a ver, después vamos a ir viendo estas preguntas de inserción, ¿por qué debería contratarte? Y si yo ya me conozco, que va a ser el segundo punto, conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades, me puedo hacer fuerte en aquello en lo cual considero que soy diferencial, aquello que a mí me permitiría generar un beneficio, y acá está la empatía. ¿Qué beneficio le puedo generar yo a mi entrevistador en función de mi experiencia previa? Y aquí no estoy hablando de experiencia previa en la industria, porque desde el momento en el cual se me ha contactado para la entrevista, sabiendo que en mi CV no tenía experiencia profesional en la industria farmacéutica, se sabe, se da por entendido que esta persona no ha trabajado como APM. O sea, no es una limitante el no tener experiencia. Lo que sí es una limitante es el no plasmar de la mejor manera aquellos argumentos que a mí me convierten en una persona ideal para el puesto. Y en esto creo que todos somos conscientes que no tenemos mucho tiempo, que tal vez en menos de 40 segundos tengo que mostrar aquellas fortalezas que me hacen diferencial, que todos las tenemos, que no las podamos reconocer no quiere decir que no las tenemos, están. Por eso, desde la empatía, y van a ver que esta palabra empatía usted los va a llevar a cambiar esas respuestas a preguntas básicas que pueden surgir en la entrevista de selección. Bien, y clarificando este concepto de empatía, lunes 9 de la mañana, me llama el gerente de marketing, Jorge, quiero armar un equipo de 5 visitadores médicos, estoy apuntando a gente sin experiencia, te pido que te hagas cargo del proceso. Y bueno, no tenemos mucho tiempo porque a principios de marzo tenemos que arrancar con la línea. Jorge se va y empieza a pensar, 5 visitadores. ¿Y cómo los consigo?
Porque si me equivoco y contrato 5 personas que luego no funcionan, los resultados no se van a dar y me va a volver a llamar el gerente de marketing y yo voy a tener un problemita. Entonces, volviendo al concepto de empatía, fíjense lo importante y cómo este gerente de ventas, Jorge, está teniendo una necesidad en ese momento y él empieza a buscar en LinkedIn urgentemente porque no sabe a quién contactar. Puede acudir a una selectora o le puede pedir a sus visitadores que le pasen CVs como para entrevistar, pero después tiene la duda de que tal vez va a un amigo y no al mejor candidato. Entonces pone el aviso y recibe 450 CVs. Y de esos 450 CVs hay 200 que ni siquiera son de las regionales que él pidió, por lo tanto se tomó un día en filtrar. Le dijo a su secretaria: ayúdame, Marisa. Marisa le dio la mano, sacó los 200 CVs, finalmente llega a 150 candidatos para entrevistar. Marisa se pone a llamar a los candidatos de a uno, empieza a hacer las entrevistas, 10 entrevistas por día, 150 candidatos, tenemos más o menos 15 días de laburo, quedan 5 candidatos. Se avanza con la selección, entran los 5 candidatos, se hace el curso, salen al campo, pero no se consiguen los resultados. Y es claro que Jorge va a tener una reunión bastante seria con el gerente de marketing. Entonces, fíjense qué importante que es para nosotros el ponernos en ese lugar, y acá le estoy pidiendo hacer un esfuerzo terrible porque uno entiende que estamos en situación de necesidad, que hay un montón de necesidades apremiantes en lo económico y que la situación del país y que la crisis y que un montón de motivos que tal vez no nos permiten ver este concepto de empatía de manera clara. Sin embargo, no nos queda otra opción, porque lamentablemente solo nos van a contratar cuando surja esa entrevista. Si yo puedo mostrar en ese poquito tiempo cómo puedo satisfacer las necesidades de ese gerente, de Jorge, de la mejor manera posible. ¿Está bien? Entonces, sé que es un esfuerzo, sé que no es sencillo, tal vez hay mucha gente que está sin trabajo, lo puedo entender. Yo he pasado por la situación, ya en otros programas, en otros apuntes, iremos hablando de esa situación y no importa. Lo único que importa es que si al momento de concluir la entrevista no mostré todo lo que tengo para aportar de la mejor manera, bien sintético, contundente y convenciendo a mi entrevistador, es muy factible que no tenga la posibilidad de acceder a ese vacante. Bien, y ahora les voy a pedir otro juego. Ahora, Jorge va a ser alguno de ustedes. Pónganse en el lugar del entrevistador. Ahora tienen la responsabilidad de hacer esas entrevistas, de llegar al mejor resultado, de no equivocarse, de ver cuál es el mejor candidato, de seleccionarlo, de capacitarlo y de conseguir el resultado en tal vez no más de 4 meses, ¿ok? Llegan 3 candidatos, cualquiera de ustedes les pregunta a ese candidato, bien, X, ¿por qué debería contratarlo usted y no otro candidato? Hoy entrevisté a 25 personas, primer candidato responde, bueno, yo soy una persona muy proactiva, soy una persona orientada a resultados y la verdad es que quiero trabajar de esto porque a mí me gusta la visita médica y yo tengo muchas ganas. Ese fue el primer candidato, entrevistan al segundo candidato y viene el candidato Y dice, y mira, ¿sabes qué? Yo me considero excelente en lo que hago, soy muy bueno y conmigo vos no vas a tener problemas. Y viene el candidato Z, el último candidato, y te dice, me considero una persona muy proactiva, orientada a resultados, con claridad, objetivos. Le pongo un caso. Hace un tiempo yo estuve trabajando en administración de ventas. Había cierto desorden en el sector. Mi jefe me pidió que me encargue de coordinar algún plan como para organizar el sector. En no más de 2 meses le presenté el proyecto. Este proyecto nos permitió optimizar en un 80% de las tareas administrativas que implicaban recibir llamados de clientes externos, pasarlos a computadora, dar gestión, dar respuesta, y el resultado final fue una recaptación de un 40% de clientes que estaban por dejar la compañía. Lo que quiero decir con esto es que si usted me contrata va a contar con un candidato que está pendiente de las necesidades del médico y cómo puede aportar más en su zona para construir resultados. No lo voy a responder yo. Me interesa así ahora que ustedes como entrevistadores se queden pensando en cuál de los 3 candidatos pondrían su voto de confianza. Y volviendo a ese concepto que decíamos al principio de empatía,
y ahora ustedes en el lugar del gerente, sentir aquello que está sintiendo el gerente, van a ver que comenzando a aplicar este concepto empiezan a cambiar todas las respuestas que daríamos en una entrevista de selección. No mintiendo, claramente, diciendo de otra manera aquellos que tenemos para aportar. Y ahora voy al segundo tema, que tiene que ver con ese logro profesional que todos tenemos, algo interesante que hicimos en algún momento de nuestra carrera profesional y que nos permitió conseguir algún resultado para nuestros empleadores. Y mucha gente no lo encuentra, nos ha tomado cierto tiempo llegar a ese mejor logro profesional. Si no lo encuentran, piensen por qué no los despidieron de sus trabajos hasta ahora. Si estuvieron trabajando 10 años en un trabajo, algo hicieron muy bien, por eso siguen trabajando. Y aún me hayan despedido, todos hemos pasado, al menos yo lo he pasado por un despido en algún momento. En ese tiempo en el cual estuvieron trabajando, fueron 2 años, 3 años, por algún motivo los mantuvieron trabajando. Cuando encuentren ese logro profesional, inmediatamente atrás del logro profesional surgen fortalezas, porque solo pudieron llegar a conseguir lo que han conseguido en sus trabajos en función de ciertas características que cada uno de nosotros tiene, que en general no descubrimos porque nos han inducido a mirar hacia afuera, miramos poco hacia adentro, y cuando miramos hacia afuera no miramos, no vemos, no observamos aquello que sí tenemos para aportar. Entonces, laburo para lograr ese logro profesional, y ese logro profesional lo cuento como una historia, porque esa historia, que no puede durar 45 minutos, aún así es una historia que tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene un desenlace, pero es una historia que va a mostrarnos, y cuando uno lo muestra con un ejemplo, está mostrando la forma que tiene de actuar profesionalmente en una compañía. Luego es la forma, es el ímpetu que le pongo a ese logro profesional. Habrán escuchado el primer candidato. Bueno, la realidad es que, y todos somos conscientes que más allá de lo que esté pasando el candidato, no van a tener ustedes como gerentes mucho tiempo como para invertir en ese candidato para que comience a generar resultados. Por lo tanto, lo primero que perciban va a ser lo que los va a llevar a tomar la decisión. Si ese candidato tuvo una mala situación porque chocó el vehículo antes de ir a la entrevista, lamentablemente hasta puede verse afectada la entrevista por el hecho previo. Y así de rápido y así de cruel puede parecer, pero es la realidad. Entonces, es vital qué transmito y cómo lo transmito. Y acá vamos a un tercer punto. Si yo ya sé cuál es mi logro profesional, si yo ya sé cuáles son mis fortalezas y las tengo incorporadas y las conozco naturalmente, es muy factible que al momento de transmitirlas, esas fortalezas salgan con una voz que está convenciendo, porque nuestra voz cuando estamos hablando está transmitiendo algo. Imaginen que hubiéramos comenzado todo este apunte y yo les dijera, bueno, hoy quiero el tema de la... Y lo más factible es que a los 20 segundos hubieran dejado de escuchar, y es lógico, porque es nuestra voz la que está motivando a la persona que está enfrente a seguir o no escuchando, y eventualmente también lo puede motivar a definir por nosotros, incluso antes de haber terminado la entrevista. Cuando hicimos este juego de las entrevistas, ustedes han podido ver que seguramente a los 10 segundos de haber escuchado a cada uno de los candidatos ya tenían una decisión formada sobre ese candidato. Y esto funciona de esta manera. Y es muy interesante porque tiene que ver con conceptos que están relacionados con neurociencias. Les recomiendo leer a expertos en neuronas espejo, o bien Goleman, que habla en su libro de El estado de flow, que tiene una persona que sería esto de cuando uno hace naturalmente las cosas y le gusta y la disfruta y no le cuestan, y todo esto se percibe en una entrevista de selección. ¿Está bien? Empatía. Empatía desde concepto teórico, empatía desde ejemplos prácticos. Esta primera parte la quiero cerrar con este concepto. Mirar hacia adentro, ir a buscar las fortalezas que tenemos, ir a buscar esos logros profesionales, escribirlos en un papel, leerlos una y otra vez, seguir practicándolos. Me siento con mamá, me siento con mi novia, aunque piense que estoy medio esquizofrénico, que estoy teniendo alucinaciones, no importa, me siento con ellos y les digo, ponete en el lugar de entrevistador, entrevistame, estas son las preguntas que me podés hacer y yo practico lo que tengo que practicar. Bien, segundo concepto vital, más complicado que el anterior, es el que tiene que ver con las emociones, porque nuestras emociones se van
a ver reflejadas en cada una de las respuestas que estamos dando en la entrevista de selección. Recomiendo aquí, hay una nota muy interesante de Claudia Reutemann, es una consultora, es una persona que tiene 30 y pico de años de experiencia en la industria farmacéutica, en distintos laboratorios. Ella habla en una de sus notas sobre la emoción y es súper interesante porque más allá del resultado de una entrevista, estas emociones, ese enojo que uno puede tener cuando va a la entrevista, a la próxima entrevista, indirectamente está impactando sobre el resultado. Y es muy importante poder trabajarlo. Cuando llegamos al concepto de emoción, yendo un paso previo, la emoción también tiene que ver con un pensamiento que estamos teniendo. Si yo estoy totalmente convencido de que no hay forma de que pueda conseguir mi trabajo en la industria y de que pase lo que pase, no voy a conseguirlo, es 100% probable que ese pensamiento luego se transforme en una emoción negativa y esa emoción negativa va a salir a través de la palabra al momento de la respuesta. Me ha pasado incluso en entrevistas en algún momento donde el candidato me manifestaba al terminar la entrevista de que él sabía que yo no lo iba a contratar. Más allá de que por X motivo puede ser que fuera o no el candidato, fíjense que esa emoción se está trasladando porque todo lo que nos pasa en nuestras mentes impacta en el cuerpo y sale a través de la palabra y termina construyendo realidad. Es así y es algo que tenemos que trabajar. Y esto tiene que ver con esa programación de nuestra mente en función del objetivo. Vamos a ir trabajando sobre algunos ejercicios más adelante que nos permitirían llegar a ese diseño de emociones que sería, no sé si el ideal, aquí no hay verdades absolutas, siempre lo digo en las clases, no es que esto sea de una manera, sí nos ha resultado muy útil trabajar sobre el diseño de emociones. Podría decir con total satisfacción que 213 personas han conseguido su objetivo luego de un intenso trabajo que implicó desarrollar la empatía, desarrollar las emociones, desarrollar contenidos que tienen que ver con la industria. Ok, entonces ya le vamos a dar más tiempo al tema de emociones, pero como vital, todo lo que creamos en este momento, y acá no estoy hablando de autoayuda, estoy hablando de esa creencia que surge de un pensamiento que impacta sobre una emoción y que termina saliendo a través de la palabra. Aquella persona que está 100% convencida de que nunca va a conseguir un laburo en la industria, es muy factible que no esté escuchando este material. En este material se habló de empatía y tal vez aquel que sí cree que puede conseguir el trabajo, se tomó el tiempo para volver a escuchar el material, tomó nota, agarró papel, agarró un lápiz, corrigió sus respuestas, cambió la respuesta, ambos llegan a una entrevista. Aquel que cree que es imposible conseguir el laburo ya no está abordando las respuestas desde el lado de la empatía y no puede construir lo que construye aquel que hoy sí está parado en el concepto de empatía. Lo mismo con la emoción. Su voz, lo que decíamos cuando comenzamos esta segunda parte, la voz está construyendo una emoción. Y, nos guste o no nos guste, los seres humanos solemos tomar decisiones de manera emocional y las justificamos con lógica. Me compro la Ferrari porque la Ferrari es un vehículo que la verdad es que a mí me permite ir más rápido de Buenos Aires a... No, ya sabemos por qué te compraste la Ferrari, querido. ¿Ok? Entonces, la emoción es vital. Ustedes están construyendo una emoción cada vez que se sienten a hablar con un entrevistador. Y la pregunta es, ¿qué emoción quiero construir en esos 5 minutos, 10, 15 que tengo? ¿Cuál es la emoción que quiero construir al momento de mi entrevista? Bien, emoción, ya le vamos a dedicar más tiempo. Voy a otra palabra que es muy importante y que tiene que ver con el tiempo. Porque todo proceso de inserción en la industria farmacéutica o en cualquier otra industria implica aceptar que tengo que esperar. Y si sabemos tomar esa espera desde un lugar proactivo y de construcción, van a ver que el tiempo se convierte en un aliado. Algo importante, hasta hoy no me han contactado, pero yo no sé qué puede pasar mañana. Como no sé qué puede pasar mañana, sigo trabajando en función del resultado. Ese tiempo que va a transcurrir entre el día 1 en el cual, por ejemplo, comencé a estudiar este material, o hice un curso, o leo un libro virtualmente. Hay mucho material que al cual puede acceder para seguir perfeccionándose sin tener que hacer un curso pago. Todo ese tiempo que yo le dediqué en esa inversión que voy haciendo en adquisición de nuevo contenido, es muy factible que luego de un cierto tiempo, que pueden ser 6, 7, 8, 10 meses, 1 año, 2, 5 años, en ese momento en el cual surge la entrevista, el tiempo ha jugado como aliado. Y aquí, sí, esto es importante, el proceso no sé cuánto tiempo puede tomar. Como no sé cuánto tiempo puede tomar, estoy siempre preparado.
Es verdad, hay gente que tal vez dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de esperar 1, 2, 3, 5 años hasta que llegue esa oportunidad, y es 100% respetable. Para aquel que sí, mientras más vayan leyendo, más contenido vayan incorporando, más herramientas van a tener para ese momento de oportunidad. Después vamos a ver qué cosas puedo ir haciendo como para maximizar esa posibilidad de contacto, y si literalmente hay elementos que si uno los desarrolla, empiezan a cambiar los resultados. Ya vamos a ir, tal vez hoy no nos da el tiempo, pero seguramente en próximas entregas trabajemos sobre esos elementos en concreto. Bien, vamos al cuarto, y el cuarto tiene que ver con el vocabulario de industria. Ese vocabulario de industria es el que nos define eventualmente como profesionales, y que si yo empiezo a incorporarlo es como un idioma nuevo que estoy aprendiendo. Ahora, cuando empiezo a manejar ese vocabulario y cuando empiezo a comunicarme utilizando ese vocabulario y lo tengo naturalmente incorporado, conozco la palabra, conozco el significado asociado, empiezo a construir una emoción enfrente. Fíjense cómo todos estos conceptos se empiezan a relacionar, porque a través del vocabulario estoy manejando el concepto de empatía, estoy diseñando emociones incluso enfrente mío. No es lo mismo un candidato que llega y te dice, no, bueno, lo que pasa es que a mí siempre me gustó la industria farmacéutica porque tengo un vecino que él trabaja, ¿vio? De esto, y yo lo veo todas las mañanas saliendo elegante y con el auto, y yo quiero hacer esto. Que aquel que en sus respuestas empieza a hablar de padrón, fichero médico, frecuencia, secuencia, cobertura, grilla, ciclo promocional, o que eventualmente conoce cómo funciona la dinámica del trabajo del visitador médico en el día a día. Porque, vuelvo ahora a la empatía, si ese APM que estoy contratando no entiende, y es posible que así sea, que no entiende cómo funciona la dinámica del trabajo del APM, es muy factible que esos 6 meses, 3 a 6 meses, que puede tomarle el aprendizaje de la dinámica para empezar a construir resultados, se empiece a extender a más de 6 meses y el gerente tal vez no tiene tiempo. Entonces, ¿cómo puedo mostrarle que conozco la dinámica? Que si él me pone en el campo, es muy factible que no mucho tiempo yo ya tenga mi padrón, mi fichero médico armado, que tenga aquellos médicos de mayor potencial prescriptivo, que ya me aboque a lo que tiene que ver con el armado de mis vueltas, de manera organizada, de manera coherente, de manera secuencial. Todo esto se va a mostrar a través del vocabulario. Y a través de su vocabulario, quien esté enfrente de ustedes en ese momento, en la entrevista, va a empezar a construir ideas en su mente. Y en función de las ideas que él tenga respecto de lo que ustedes están respondiendo, es altamente probable que surja una decisión positiva o negativa. Quiero enfatizar el siguiente punto. Sí, es real que en algunas situaciones el candidato ya está preelegido, se sabe quién va a ser, que tal vez la entrevista, bla, 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 lo sabemos. Ahora, ustedes tienen un objetivo, ustedes han invertido en un curso de matriculación, ya tienen su matrícula, tienen que seguir trabajando en función de eso que quieren hacer. Bien, bueno, hay obstáculos, lo sabemos. ¿Cómo puedo hacer para aún con obstáculos en el camino llegar a ese objetivo que tenemos? Desde mi lado, ya les dije, todas las herramientas que pueda poner a disposición, con gusto. Bien, la última palabra, el último concepto, es la meticulosidad. Pero para graficarlo vamos a ir al trabajo específico, concreto del APM, así incluso lo pueden comenzar a ver, comenzar a experimentarlo ustedes a través de la palabra. Son APMs, empiezan a trabajar, van a tener que desarrollar una zona nueva, su fichero médico va a ser de aproximadamente 300 médicos, van a tener un promedio de entre 14 y 15 visitas por día. Parte de estas visitas van a ser en hospital, por lo tanto tendrán un promedio de mañana en hospital y otro por la tarde en zona, consultorios. Llegan al hospital y ustedes podrían, como es una zona nueva, poner en su fichero médico cualquier servicio, cualquier médico de cualquier especialidad. Sin embargo, no, saben que tienen productos destinados al tratamiento de patología cardiovascular, entre ellos antihipertensivos, y dentro de los antihipertensivos trabajan los ARA2, los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina, tienen betabloqueantes, tienen antagonistas del calcio y tienen estatinas. Entonces ya en esa segmentación, siendo muy meticulosos, van a elegir aquellos médicos que tienen mayor posibilidad de prescribir los productos que ustedes están llevando. Lo mismo en consultorio a la tarde, en zona.
Ahora ya tienen el padrón, tienen que armar sus vueltas, la del día lunes, martes, miércoles, jueves, pero tienen que seguir aquellos criterios que están relacionados con la frecuencia, secuencia y cobertura, la frecuencia para dar un impacto al menos mensual, o sea, tener una entrevista con ese médico mensualmente, luego la secuencia que tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasa entre visita y visita, luego la cobertura de esos 280 a 300 médicos que tengo en mi fichero médico, cuántos realmente he visitado en este ciclo promocional, y es muy factible que en los laboratorios más importantes hasta reciban una planilla que les evalúa frecuencia, secuencia y cobertura. Por eso tienen que ser meticulosos. Sin embargo, ustedes todavía no están trabajando y es importante que puedan mostrar esa meticulosidad incluso antes de ser contactados. Y esa meticulosidad se va a ver en la foto que tienen en sus redes profesionales, se va a ver en el diseño del CV, cómo lo han armado, se va a ver en cada una de sus respuestas, se va a ver en el mail que responden. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mostrar que soy una persona meticulosa desde el hoy, aún sin haber accedido a esa entrevista de selección o bien en la entrevista de selección? Soy meticuloso, me voy por las ramas, le doy importancia a los detalles, y esta industria es una industria en la cual el detalle es muy, pero muy importante. Para ir cerrando un tema, leía hoy una nota de una persona muy importante en la industria farmacéutica con gran trayectoria, y él hablaba del visitador Nobel y del visitador senior, aquel que tiene experiencia, y justamente tocaba este punto de la dificultad o, en algunas situaciones, la duda que se puede tener en función de avanzar con un candidato sin experiencia por el tiempo que implica que este candidato, que esté ya APM Nobel, comience a generar resultados. ¿Cómo puedo hacer yo para mostrar en mi entrevista que ese resultado se va a optimizar dentro de lo lógico? Y aquí es donde entra el vocabulario, y aquí es donde entra la actitud, y aquí es donde entra la empatía, y aquí es donde entra la emoción. Todos los conceptos que hemos trabajado durante esta primera entrega. Los repito porque me parecen importantes: empatía, emociones, manejo del tiempo, meticulosidad. Van a ver que trabajando y operando sobre cada uno de ellos, aún nos lleve cierto tiempo, no importa, le dedico 15 minutos por día, no hay problema. Sé que todos tienen otra actividad actualmente y que tal vez no pueden dedicarle el tiempo que quisieran dedicarle a esto. Dediquen 15 minutos por día. Lo importante es que sigan en contacto con esta energía porque no saben cuándo los van a contactar. Bien, cerrando, ya les dije, o no les dije, se los digo ahora. No sé si es un apunte, no sé si es un programa de radio, no sé si es un podcast. Le puse el nombre Ya Soy, y el Ya Soy tiene que ver con una emoción que pretendo construir a través de cada una de las presentaciones que vayamos haciendo. Mi intención es que sean cada 30 días, hay mucha producción atrás, pero sí es viable acortar esos tiempos. Es una forma también de llegar a la gente del interior, que no hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando, pero los voy a ir acompañando en lo que pueda y los dejo con una canción. La música es algo que me encanta, que lo disfruto, y como les dije al principio, todos los recursos a disposición van a ser volcados en función del objetivo de inserción. Éxitos.